Los tableros Ouija son misteriosos, místicos y un poco aterradores. Incluso el intuitivo más experimentado puede mostrar miedo ante la idea de usar uno, y con razón. No es algo que deba tomarse a la ligera y debe usarse con responsabilidad y con el máximo cuidado posible. Pero aparte de las advertencias, el tablero Ouija es una herramienta extremadamente poderosa y cuando se usa correctamente puede ayudarte a conectarte con el más allá. El tablero de Ouija ha existido desde la antigüedad. Fue utilizado para la escritura automática en China hace unos 1000 años. Como ya les he comentado en diversos videos, el enigmático tablero tiene letras, palabras y números para ayudar en la comunicación con el más allá. Se usa un puntero llamado planchette para deslizarse por las letras y así formar palabras y frases. La gente usa esta herramienta para conectarse con entidades en el ámbito espiritual. Ya sea que estés usando el tablero solo o en grupo, es importante que todos estén preparados. La tabla se activa en función de la energía de las personas que la usan. Si estás asustado o enfadado, entonces podrías llamar a un espíritu con la misma energía. Hay numerosas formas de utilizar una tabla Ouija, pero poco se habla de cómo se finaliza una sesión, y son muchos los que lo hacen incorrectamente, poniendo su vida y los de su alrededor en peligro. El día de hoy te desaconsejaré el uso de la Ouija para la comunicación con espíritus, pero si aún así te decides hacerlo, entonces hoy te explicaré cómo terminar correctamente una sesión Ouija, pero también básicamente todo lo que sé sobre la misma. Disfrútenlo. Sin más que decir, ¡comencemos! Antes de nada, vamos a hacer un breve recorrido a los orígenes de la tabla Ouija. Surgió en el siglo XIX con el auge del espiritismo, la creencia de que los muertos pueden comunicarse con los vivos. El espiritismo, que había existido durante años en Europa, llegó a Estados Unidos con la súbita aparición de las hermanas Fox. Estas hermanas del norte de Nueva York afirmaron recibir mensajes de espíritus que golpeaban las paredes en respuesta a sus preguntas, recreando esta hazaña de canalización en salones de todo el estado. Con la ayuda de las historias sobre las célebres hermanas y otros espiritistas en la prensa nacional, el espiritismo llegó a millones de seguidores en su apogeo en la segunda mitad del siglo XIX. El espiritismo se convirtió en una moda para los estadounidenses. Era compatible con el dogma cristiano, lo que significaba que cualquier persona podía realizar una sesión el sábado por la noche y al día siguiente ir a misa. El espiritismo fue ganando adeptos, gente desesperada por conectarse con sus seres queridos que se habían ido a la guerra y nunca regresaron a casa. Incluso Mary Todd Lincoln, esposa del venerable presidente Abraham Lincoln, dirigió sesiones de espiritismo en la Casa Blanca después de que su hijo de 11 años muriera de fiebre en 1862. En la década de 1890, el tablero Ouija fue patentado y vendido como un oráculo místico y entretenimiento familiar. Pero no fue hasta los años 1910 y 1920 que debido a los efectos de la Primera Guerra Mundial hubo un aumento en la popularidad de la Ouija. Era tan normal que en mayo de 1920 el célebre ilustrador estadounidense Norman Rockwell llegó a representar en la portada de la revista The Saturday Evening Post a un hombre y una mujer de rodillas con una tabla Ouija en comunión con el más allá. En 1967, un año después de que Parker Brothers, la actual Hasbro, comprara el juego, se llegaron a vender más de 2 millones de tableros, superando al Monopoly.
y en los últimos años la Ouija ha vuelto a ser popular, impulsado en gran parte por la incertidumbre económica y como trama en series y películas de terror. Sin duda, se trata de una historia fascinante, pero la realidad es que mucha gente cree que los espíritus se comunican mediante la Ouija, aunque también entidades demoníacas. Expertos en la materia sugieren que ciertas entidades no deseadas utilizan la Ouija como un canal para acceder a nuestra realidad. Los principales demonios son Belphegor, Pazuzu, Zoso. Estos infames demonios engañaron a los participantes deletreando un nombre desconocido para ellos o describiendo a algún pariente o amigo fallecido. Incluso así, la gente no es consciente de los peligros que conlleva la Ouija. Piensa que se trata de un simple juego controlado por el poder de la mente, pero la realidad es más bien otra, y es que si no se finaliza correctamente, dejan un portal abierto para que accedan todo tipo de entidades oscuras, como las anteriormente mencionadas. Hay ciertas reglas que debes seguir cuando utilizas una tabla Ouija. Una es que nunca debes usarla en tu casa. Otra es no permitir nunca que el tablero se mueva hacia adelante o hacia atrás a través de cada letra del alfabeto o de cada número. Un truco que usa Zoso para acceder a nuestra realidad. Un demonio que realmente tiene muchas apariciones a lo largo y ancho del planeta, con invocaciones con la Ouija. Pero la principal regla, posiblemente la más importante de todas, es la siguiente. Asegúrate de que la planchette se coloque encima de adiós antes de finalizar la sesión. De lo contrario, se pueden producir consecuencias no deseadas, como que un espíritu o entidad demoníaca actúe inesperadamente. Si una entidad oscura aparece durante una sesión, hay que cortar la conexión con la Ouija inmediatamente. Dile al espíritu que ya no deseas hablar con él, y si se niega, oblígale a despedirse. A continuación, retira la planchette del tablero. Esto debería romper la conexión y la tabla Ouija debería estar cerrada. Es entonces cuando se recomienda guardarla envolviendo la planchette en tela separada de la tabla. Luego, colocarlas en un lugar seguro. Pero, ¿y si ya no quieres la tabla Ouija? Pues primero que todo, nunca la quemes. De hacerlo, significaría que estarías maldito para siempre. En cambio, si quieres deshacerte del tablero Ouija por completo, entiérrala en el suelo. Algunos recomiendan cortarla en 7 trozos antes de hacerlo. Esto es opcional. Y recuerda mantener separados el tablero y la planchette. Luego, rocía agua bendita en el suelo y también limpia con esa misma agua el área donde usaste el tablero. A pesar de todo esto, hay quienes afirman que una vez que se establece una conexión con el mundo espiritual, nunca se puede deshacer. Tu destino, desde el momento en que usas una tabla Ouija, está unida al otro lado. Tú decides si quieres utilizar el tablero Ouija. Adicional a eso, cuéntame, ¿lo has usado? ¿Has tenido experiencias aterradoras con la Ouija? ¿Tienes dudas de cómo cerrar la conexión? No dudes en dejarlo en los comentarios. Este es todo el video de hoy, espero que les haya gustado. Se suscriban y compartan para que todos conozcan todo sobre la Ouija. Sin más que decir, nos vemos pronto.